Buenos días, Vicente. Muchas gracias por su entrevista, muy amable por invitarme a su prestigiosa radio. Mi querido doctor Roldán, vivimos momentos difíciles, lo están afrontando con toda seguridad y severidad. Realmente, ¿cómo se sienten estos momentos tan difíciles que vivimos, más que todo con el problema de empleo? Vicente, la situación del país, como todo el mundo lo conoce, y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo, pasa por la situación de la pandemia. Hemos tenido un año que nadie esperó, cerrar países durante 4 meses y otros países durante 6 y 8 meses ha complicado la situación económica del Ecuador y de muchos países en el mundo. Dada esa situación, por supuesto que nuestra mayor preocupación por la petición del presidente es el empleo. El presidente planteó 4 grandes prioridades del 24 de mayo, salud, alimentación, empleo y dolarización, y le damos seguimiento todo el tiempo a esa situación específica. Las buenas noticias son que sin que nosotros hoy día tengamos la tranquilidad de que esto esté muy bien, poco a poco vamos mejorando. Pasamos a una situación muy grave, cientos de miles de compatriotas perdieron su trabajo, pero ya cientos de miles de compatriotas han recuperado su trabajo también. Ya las cifras de desempleo cayeron a la mitad, las cifras de subempleo cayeron a la mitad, y las cifras de empleo se duplicaron versus cómo estuvimos de mal durante la pandemia. No significa eso que nosotros bajamos los brazos. El presidente de la República nos repite todo el tiempo, el presidente Lenin nos dice, mientras haya una persona desempleada tendremos que seguir trabajando, y para eso hay que traer dinero de fuera, y el dinero se trae con la confianza. Por eso 7,000 millones de dólares vendrán de bancos extranjeros a ayudarnos a ponerle dinero a la economía, a que los emprendedores puedan salir adelante y a generar trabajo. Doctor, pero hay voces, por ejemplo, que dicen que no hay confianza porque las reglas se cambian. Ejemplo, el problema de los televisores de 41 pulgadas hacia arriba cambiaron las reglas del juego y dicen que con esas garantías, entre paréntesis, ¿quién quiere invertir en Ecuador cuando se cambian las reglas del juego? Mi querido Vicente, durante 4 años este ha sido el gobierno que devolvió la democracia al Ecuador, que devolvió la libertad de expresión al Ecuador. Es el gobierno que mejoró las relaciones internacionales y que tenemos relaciones con los países con los que teníamos que tener una buena relación con Estados Unidos, con Europa, con Colombia, con Perú. Es distinto a tener una buena relación con Bielorrusia, con Nicaragua o con Venezuela. Esas son las decisiones de fondo. Hoy día tenemos una justicia independiente que puede actuar sin importar lo que diga el presidente de turno. La justicia puede actuar con independencia. Esas son las reglas que no se cambian. Hay temas arancelarios al respecto de temas como las televisiones que son distintos. Esas son decisiones de comercio exterior que responden a temas específicos que tenemos que cuidar con respecto a balanza de pagos, por ejemplo, que no salgan más dólares de los que entran. Y cuando vemos distorsiones como esas, las cuidamos de esta manera. Las reglas del juego están siempre cuidadas, los jueces son imparciales, las normas están claras, y luego hay decisiones de comercio exterior que nada tienen que ver con esas reglas. Entre eso, hay el problema de la frontera Ecuador-Colombia. ¿Se van a abrir? En eso estamos, Vicente. La primera preocupación de los ecuatorianos y también de los colombianos es la salud, y por eso estamos cuidando cada una de las decisiones que hemos tomado. Como ustedes han visto, el Ecuador fue de los primeros países que se abrió, después de que fue de los primeros países que cerró. Por eso, más allá del gravísimo problema que tuvimos en Guayaquil, y usted conoce que yo estuve en su ciudad durante todo el mes entre marzo y abril, velando por mis compatriotas, por mis hermanos guayaquileños. Después de Guayaquil, el Ecuador aprendió, y por tal razón muchísimas de las ciudades que enfrentaron una situación parecida a la de Guayaquil, como por ejemplo Quito en términos de contagios, no tuvieron esa misma cantidad de muertes. Aprendimos cómo actuar, no tuvimos los hospitales tan complicados, la curva no fue tan alta, y luego comenzamos a tomar decisiones de abrir la economía para que la economía no sea la que nos ahogue. Eso les ha pasado a algunos países hermanos. Pararon mucho tiempo la economía y hoy están muy complicados. Y por eso tenemos que cuidar todos los equilibrios de salud y de economía para tomar las decisiones en los mejores momentos posibles. 21 minutos para las 8 de la mañana con el doctor Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia de la República. Doctor, hay un indicador que dice si hay empleo, desempleo, más o menos, y son precisamente las aportaciones de los empleados y los empleadores al Seguro Social. ¿Han subido, han bajado, se mantienen para conocer exactamente si el empleo está encaminándose?
Hay tres indicadores que nosotros miramos todo el tiempo. El primero, como usted bien dice, las afiliaciones o desafiliaciones en la seguridad social. El segundo, la cantidad de contratos firmados ante el Ministerio del Trabajo, que como usted sabe, cuando uno formaliza un trabajo con un empleado o con un empleador, ese contrato tiene que irse al Ministerio del Trabajo. Y el tercero, cada 3 meses, son las encuestas ENEMDU, que son encuestas que se hacen en todo el mundo, auspiciadas por la Organización Internacional del Trabajo, que como ustedes saben es una organización multilateral, que nos permite saber en términos de encuestas cómo está la situación. Nosotros en el Seguro Social tuvimos una caída muy fuerte de desafiliados, es verdad, y hemos tenido una subida de desafiliados. Todavía no es una subida igual que la caída, pero es una subida alentadora que nos permite saber que la economía va subiendo. Lo mismo en los contratos de trabajo. Tenemos ya 180,000 contratos de trabajo firmados de personas que se incorporaron. Y hay una buena noticia. Recuerde usted que nosotros logramos que pase la ley humanitaria. En esa ley humanitaria había un acuerdo entre las partes para que si llegaba a un acuerdo en tiempos o en sueldos, rebajar un poco, pero no perder el trabajo. Ahí logramos nosotros proteger 80,000 empleos, 80,000 contratos que firmaron empleados y empleadores para cambiar las condiciones, pero no despedir. Se salvaron 80,000 contratos más. Mire, 180,000 contratos firmados, 80,000 contratos salvados, 80,000 empleos salvados. Y luego está la encuesta de NEMTU, que como les acabo de decir, es una encuesta que ya nos muestra que en la encuesta de junio todo se cayó muy fuerte. Fue muy, muy fuerte la caída. Pero ahora en septiembre ya tenemos la mitad del desempleo que teníamos en junio. Tenemos la mitad del subempleo que teníamos en junio. Y tenemos el doble de empleo adecuado del que teníamos en junio. El economista le tiene preguntas en cualquier momento al economista Osvaldo Calderón. Mire, en el caso nuestro, por ejemplo, más de 120 colaboradores en nuestras empresas, y más, mucho más. Todavía no hemos sacado a nadie el cuento. Ahí estamos aguantando, Dios mío santo, pasemos esto en bien de todos, ¿no? Doctor, políticamente, doctor Roldán, ¿a quién están apoyando a la presidencia de la República? Nosotros, mi estimado Vicente, estamos trabajando día a día en las 4 prioridades que el presidente nos ha planteado. Repito, salud, alimentación, empleo y dolarización. Hemos logrado que la situación de salud esté mejor, mucho mejor que muchísimos de los países de América Latina. Somos de los 3 países que mejor han manejado la pandemia en toda América. Con lo difícil que la pasamos hoy, la situación es mucho mejor. Fíjese en las cifras de países tan importantes y grandes como Estados Unidos, países hermanos como México, como Brasil, como Colombia, como Perú, como Chile. Nosotros poco a poco vamos mejorando nuestra tasa de mortalidad, poco a poco vamos mejorando nuestra situación de contagios. Esto no significa que se acabó la pandemia, esto significa que estamos mejor y depende de la ciudadanía, su cuidado, el uso de mascarillas, el distanciamiento, el lavarse las manos, el abrir las ventanas en las reuniones. Depende de eso, que no tengamos picos pequeños, porque vamos a tener picos pequeños, eso es lo natural, porque seguimos viviendo con la pandemia. En alimentación, dimos de comer 4 millones de raciones durante la emergencia. Usted recordará también cuando estuvimos en Guayaquil, que íbamos a los barrios populares donde la gente estaba metida en sus casas para ayudarles con una ración de comida. 4 millones de raciones, como ofreció el presidente, son 4.200.000 realmente lo que entregamos. En empleo, acabamos de mencionar esto rápidamente, y posiblemente lo fundamental de las 4 que acabo de decir, la dolarización ha sido preservada más allá de la crisis. Es decir, nosotros estamos hoy día concentrados en gobernar y en cerrar nuestro periodo. Ojalá en las elecciones los ecuatorianos elijan la opción que cuide la democracia, que cuide la libertad, que cuide la prosperidad. Ese es nuestro deseo, pero como gobierno nosotros somos responsables de entregar un gobierno muchísimo mejor del que nos entregaron a nosotros y en eso estamos hoy día concentrados. Políticamente, Juan Sebastián Roldán, ¿por quién se inclina? Juan Sebastián Roldán es hoy día secretario del gabinete, no puede expresar así sus prioridades. Cuando deje de serlo, estaré encantado de acompañarle en la radio y decirle por quién me inclino, Vicente. Ok, doctor. El economista Osvaldo Calderón Ruiz le tiene preguntas. Economista, 16 gracias, y las 9. Gracias, licenciado. Doctor Roldán, un gusto. Con Buenos estos días. indicadores tan alentadores que usted ha mencionado y que sí nos llaman la atención, por ejemplo, ese nivel de descenso del desempleo del 13.7 a 6.6 en tan corto tiempo, que llama poderosamente la atención, y eso hay que decirlo, porque porcentualmente los puntos en los que se ha bajado llaman poderosamente la atención para cualquier estudio económico a nivel mundial, doctor Roldán. Así es, lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta que salimos de una situación totalmente atípica.
paramos el país y el mundo paró también. Entonces muchísima gente fue despedida, fue separada de su cargo, pero ya abrimos el país. Y cuando abrimos el país, las empresas necesitan volver a trabajar. Para volver a trabajar necesitan más personas trabajando. Aquí no nos tenemos que engañar tampoco. La economía se cerró y ahora se abrió y por eso tenemos una mejora enorme. No hemos llegado a las cifras todavía que son las cifras deseables. Nosotros, ojalá la cifra deseable real para nosotros, aunque es imposible, 0%. Pero tenemos que apostar a que este país no tenga más de 2 o 3% de desempleo. Esa tiene que ser la apuesta ya del próximo gobierno. Sin embargo, hay momentos en los que los ecuatorianos economistas tenemos esta sensación de que cuando las noticias malas llegan, esas son ciertas. Y cuando las noticias buenas llegan, esas ya no son ciertas. Y por eso ayer veía yo en ese intento de protesta que trataron de hacer ayer algunas de las personas a las que les gusta el caos, sobre todo en Quito, les veía los discursos y decían, estamos en contra del Fondo Monetario, en contra de los multilaterales, en contra del gobierno, en contra. Y yo lo que pensaba es, cuando uno se pone en contra de todo, no sale a ninguna parte, uno tiene que ponerse a favor de salir adelante. Y los ecuatorianos somos de eso, más allá de las dificultades, nos despertamos, empujamos, nos sacudimos y salimos a trabajar. Los ecuatorianos no estamos en contra, los ecuatorianos estamos a favor de salir adelante y de buscar una mejor realidad para nosotros y nuestras familias. Hay gente que actúa en función de ser contreras por ser contreras. No, lo que pasa es que se genera una duda razonable con los indicadores, mi querido doctor. La duda razonable que va en función, por ejemplo, de las cifras que nos han entregado y nos siguen entregando en función del COVID. Esas cifras que todo el mundo ha puesto en tela de duda, sin duda, mi querido doctor. Entonces, uno dice, bueno, nos manejaron unas cifras con lo del COVID. ¿No nos estarán manejando también de pronto una mentira piadosa con estos otros temas? A ver, lo primero es que nosotros nunca hemos mentido. Al respecto del COVID hubo problemas porque usted entenderá que teníamos un sistema de contabilización, por ejemplo, de contagios de virus, cuando las personas se contagiaban, 5,000 personas durante el año, 3,000 personas durante el año. El rato que tienes una pandemia mundial que desborda los sistemas de salud de Estados Unidos, de China, de Europa, por supuesto que nuestro sistema de salud y nuestro sistema de contabilización se desbordó, pero nunca hubo una mentira. Pueden haber errores, pudo haber problemas, pero hoy día lo más importante es ir a ver cómo están los hospitales, ahí no hay mentiras. Cuando estuvimos en marzo y en abril, nosotros, yo personalmente, en los 4 hospitales de Guayaquil, por supuesto que estuvimos desbordados, estuvimos complicados, llegamos a tener hasta 1,000 emergencias diarias en un solo hospital, en el Hospital de los Ceibos. Un día, yo no me olvido de esto, el 1 de abril, llegamos a tener 1,000 emergencias respiratorias. El día 4 de abril es el día que más ecuatorianos se han muerto en la historia del Ecuador. En la historia del Ecuador llegaron a morirse 1,000 ecuatorianos solo ese día. Y nosotros lo que hicimos es transparentar las cifras de muertes por medio del registro civil, lo que hizo ningún país en el mundo. Ningún país transparentó semana a semana las muertes. Más allá de las críticas que eso significaba, nosotros hablamos con la verdad. Y en términos de cifras, esta es una encuesta que se corre cada 3 meses, usted lo sabe perfectamente porque es un hombre estudioso y acucioso con la economía, y esta encuesta está asesorada y acompañada por la Organización Internacional del Trabajo. Repito, cuando las cifras fueron muy malas en junio, todo el mundo dijo, sí, esas son las cifras. Cuando las cifras son mejores en septiembre y abierta la economía, empujando el país, ustedes ven su Guayaquil querida. Yo cada vez que voy a Guayaquil le debo decir, me emociono, porque yo viví ese Guayaquil de marzo y abril, que era el primer Guayaquil en mi vida al que le veía triste, golpeado, dolido. Pero ese Guayaquil está levantado. Esa madera de guerrero que tienen los guayaquileños la demuestran hoy día. Y si Guayaquil se levanta y Guayaquil se mueve y hay actividad y hay trabajo, naturalmente hay más empleo. Y eso es lo que nosotros esperamos para el resto de las ciudades del país. Sin duda alguna. Vamos a decir que las cifras de pronto estuvieron mal tabuladas y usted coincide con nosotros al haber vivido aquí en la ciudad en los momentos más difíciles y duros y complicados de la pandemia y poder observar ahora lo que significa Guayaquil con su aporte por el municipio a otras entidades, a la misma capital de la República, en la provincia de La Suaya, en la provincia de Cañar, en El Oro, también ayudando y colaborando para todos como ecuatorianos superar esta pandemia. Los números son muy buenos, mi querido doctor Roldán. ¿Se puede hablar también de que los números son buenos en cuanto a la aceptación en esta última etapa de la gestión de gobierno? No, esos números no son los mejores. La aceptación de la gente hoy día es una aceptación que naturalmente golpea a quienes están tomando las decisiones difíciles en los momentos difíciles. Hoy día como gobierno nosotros estamos concentrados en tomar las decisiones necesarias, en por ejemplo recortar el tamaño del Estado,
en, por ejemplo, parar ciertos gastos innecesarios, en, por ejemplo, parar ciertos gastos que significan salida de divisas, como el tema de las televisiones que mencionó hace un momento Vicente. Para nosotros es fundamental cuidar la dolarización y para eso hay ciertos bienes, las televisiones grandototas, que tienen que pagar algo más de aranceles porque así nosotros protegemos nuestra dolarización. Eso no es popular. Lo popular sería regalar televisiones. Lo popular sería contratar por cientos de miles a los funcionarios públicos. Ahí seríamos súper populares, pero nos comeríamos del país, nos cargaríamos del país como hicieron ya en el pasado. A nosotros nos corresponde hacer lo correcto. Nos eligieron y eligieron al presidente de la República para hacer lo correcto en el momento adecuado. Y al rato eso no es ser popular, es igual que un buen padre en una familia. Un buen padre muchas veces a sus hijos les dice, ya no sé, cuando son pequeñitos ya no pueden comer más dulces porque tienen que comer bien. Cuando son más grandes ya no pueden ver televisión porque es momento de sentarse y educar. Cuando crecen más, les tienen que decir, usted no puede beber, usted tiene que concentrarse y no beber mucho porque si se dedica a la bebida no va a salir adelante. El hijo no está contento con esa decisión. Sin embargo, pasa el tiempo y ese hijo valora al padre como usted valora al suyo, Vicente al suyo, yo al mío, que en muchos momentos tomaron decisiones estrictas, decisiones no populares, pero son las decisiones que nos hicieron personas de bien. Eso es un presidente responsable y ese es el presidente Moreno, tomando decisiones necesarias en los momentos correctos, que hoy no son populares, pero verá usted, economista, cómo en pocos meses usted hablará conmigo, hayamos salido del gobierno y verá cómo ustedes y muchos ecuatorianos reconocerán la gran labor que hizo este país y este gobierno bajo el mando del presidente Lenín Moreno. Aquí se ha planteado un ejemplo que podríamos decir en micro en función de la economía, con elevar aranceles para la importación de este tipo de artículos. Usted ha hablado de la defensa de la dolarización, que sin duda en el aspecto macro es lo fundamental. En función de lo macro, la observación del impuesto a la salida de divisas tendrá nuevo análisis. Hay que revisar todas esas cosas, solamente que en el análisis cuando uno está en el gobierno, que es la diferencia que cuando uno está en la teoría, ese es un impuesto que le otorga al Ecuador alrededor de 800 o 1.000 millones de dólares al Ecuador al año. Cuando nosotros encontremos otra forma de recaudar ese mismo dinero, entonces tendremos que tomar esas decisiones. Pero claro, en la teoría cualquiera dice baje el 5%, si baja ese 5% van a haber más inversiones en el Ecuador y vas a compensar. Así es, pero nosotros tenemos que pagar 800 millones de dólares de sueldos todos los meses. Y nosotros que hemos tenido que atrasarnos en esos pagos, sabemos lo difícil que es que alrededor de 400,000 personas pasen el difícil momento de no recibir sus sueldos a tiempo. Por eso cuando nosotros tomamos o decidimos o planteamos cualquier cosa hacia otra persona, tenemos que hacer ese ejercicio básico de ponernos en los zapatos del otro. Y el gobernante tiene que ponerse en los zapatos de las personas a las que afecta con sus decisiones. Por eso, siempre que se toman decisiones bajo la guía del presidente Lenín Moreno, ese tipo de criterios están en mente. ¿Quién va a ser afectado? ¿Cómo va a ser afectado? ¿Cómo lo va a soportar? ¿Y cómo podemos ayudarlo para que lo pase mejor? Usted hablaba de cuánto la masa salarial mensual del sector público. Más o menos. Si sumamos nosotros los décimos, alrededor de, son 500 millones de dólares normalmente, pero tenemos meses en los que llegamos a pagar 800 millones de dólares por los décimos. Esos son los excepcionales. Estamos hablando de que bordeamos 8.000 millones de dólares al año en términos generales, podría ser. Y por primera vez en la historia el Ecuador dejó de crecer en la masa salarial. El año pasado nosotros ya logramos que eso se caiga, que ya no tengamos una subida exponencial como teníamos siempre, sino que pare. ¿Y por qué logramos que pare? Porque estamos logrando que personas no dupliquen o tripliquen su trabajo. Aquí regreso a su pregunta al respecto de las cifras de popularidad. Si nosotros contrataríamos más y más y más y más gente, seríamos más y más y más populares, pero a la vuelta de la esquina nos cargaríamos la dolarización y nosotros no lo vamos a hacer. Pagos en el sector salud, siguen reclamando algunos todavía no terminan de llegar esos billetes del fondo. En todas partes estamos debiendo plata. Nosotros teníamos un déficit fiscal, como usted conoce bien, proyectado de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares y con la pandemia llegamos a un déficit fiscal de 12.000 millones de dólares, un hueco de 12 puntos del PIB. Ya llegaron 2.000 millones de dólares del fondo y en diciembre llegan 2.000 millones de dólares más. Esperamos que en el mes de noviembre entren 500 millones del Banco Mundial y hasta finales de año entren también 2.000 millones de dólares de otras instituciones. El dinero que está entrando se está destinando a lo más necesario. Ustedes han visto los pagos a aquellos derivados de la salud, como por ejemplo diálisis, que ya se están haciendo fuertemente. Hemos llegado a pagar casi 200 millones de dólares en atraso solo en el sector salud y seguiremos haciéndolo con la prioridad que esto necesita. ¿Se salvó usted del juicio político? ¿Perdón?
¿Se salvó usted del juicio político o todavía No, está en creo entre dos y tres? creo que todavía no me tienen en la mira. Creo que todavía no soy lo suficientemente buen ministro, porque es a los buenos ministros a los que hacen juicio político. A Richard Martínez, que salvó la economía del país, y a María Paula Romo, que tranquilizó el país. Creo que cuando mejore como ministro me harán juicio político en esa asamblea. Ahí va la pregunta, doctor. 5 minutos para las 8. Mire, doctor, lo hemos escuchado atentamente. Ha hablado y ha puesto los puntos sobre la IES, definitivamente. Nosotros tenemos un criterio muy personal y lo hemos dicho públicamente. Incluso en alguna reunión se lo decía el presidente de la República. Para nosotros, personalmente, es el mejor presidente dentro de la historia del Ecuador. Y no lo vamos a reconocer ahora, lo va a reconocer la historia. Como usted bien lo dice, ahora está arriba, cuando salga veremos cuáles son los resultados. Definitivamente, muchos me dicen, tú eres gobiernista. No, señor. Si fuese mal, definitivamente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir siendo papistas, que nos regalen absolutamente todo. Si queremos tener algo, tenemos que trabajar, tenemos que sudar. ¿Por qué tienen que regalarnos? Lamentablemente, el país, desde la historia, hemos estado enseñados a que los gobiernos nos regalen y no hacer nada por tener nuestras cosas. Estamos totalmente en contra de esa posición, de que las medidas que ha tomado el presidente de la República realmente son importantes, ¿verdad? Imagínese usted cómo estaría el país si desde un momento se hubiese eliminado el subsidio a los combustibles, por ejemplo. Imagínese usted si el país se hubiese dedicado a administrar justicia, administrar todas sus empresas públicas, no como empleador, sino a regirlas y dejar que otras empresas privadas manejen la situación. El país sería otro, mi querido ministro. Así es, Vicente, así es. La verdad es que sí hay mucha gente que en la calle nos para. El otro día estaba en un supermercado y un señor se paró, y estaba con mis niños, y me dijo, usted no me conoce, me dio su nombre, me dijo, pero yo sí reconozco de ustedes que están haciendo lo correcto en el momento difícil. Y yo cuando veo lo que hace este gobierno, pienso sinceramente en los guayaquileños. Los guayaquileños no esperan que nada caiga del cielo, los guayaquileños van y se buscan la vida. Cuando nosotros tomábamos la decisión de abrir o no el país, los ministros guayaquileños que nos rodeaban y que se jugaron la vida en la pandemia, porque te debo decir sinceramente, más allá de nosotros, el mérito que tuvo la gente del gobierno, que se jugó cuando nadie estaba, porque no estaba nadie, y recorrían los hospitales y recorrían la ciudad. Es increíble, y ahí están mis más sinceras felicitaciones y mis más sinceros agradecimientos para ellos. Pero un amigo guayaquileño, un ministro, nos decía, miren, Guayaquil, la gente hoy día está complicada, sale, se busca la vida, trabaja, cachuelea, como dicen ustedes, y la saca y llena la olla. Esos somos los ecuatorianos, ese es el espíritu que nos ha sacado adelante. Nosotros somos un país pequeñito en el mundo que se ha buscado el espacio para ser el mayor productor de banano, el mayor productor de camarón, uno de los mejores productores de flores, uno de los mayores exportadores de cacao, uno de los mayores exportadores de café. Este país pequeñito. ¿Por qué? Porque la gente no espera que le caigan las cosas del cielo. Y lamentablemente hay personas que sí esperan que eso haga el gobierno, cuando es un gobierno que no tiene ese dinero. El gobierno se tiene que preocupar por velar por los más necesitados, por los que no tienen comida, por los que no tienen empleo. Y tiene que apoyar a los que quieren empujar. Y esa es nuestra filosofía, apoyar a los emprendedores. Con el crédito Reactívate Ecuador fueron 200 millones, vamos a poner 300 millones de dólares más, ayudándolos para que no tengan trabas, con una democracia sana, con una libertad de expresión sana, con ojalá acuerdos comerciales con los países más grandes del mundo. Ojalá logremos hasta final de mayo terminar toda la tarea pendiente para que el próximo gobierno tenga una situación muchísimo mejor de la que nosotros hemos tenido que vivir durante este tiempo. Hablando de detalles, doctor, ¿por qué simplemente se dio 3 años para los préstamos de emergencia a la empresa privada? ¿Por qué no se llegó mínimo a 5? Si se consiguieron préstamos a 20 años, a 10 años, y solamente a la empresa privada le dan 3 años, que es durísimo. A ver, Vicente, nosotros lo que hemos hecho es tomar las cifras y tomar el dinero para poder bajar lo más posible las tasas de interés. No nos olvidemos que son tasas de interés del 5%, eso no existe en el mercado ecuatoriano. Entonces, lo que nosotros privilegiamos en este momento fue que la tasa sea una tasa pagable para que las personas tengan un capital de trabajo para complicados como están puedan salir adelante y no les pongamos la soga al cuello.
Esos son los plazos que nos daban los prestamistas y sobre esos plazos nosotros peleamos las tasas de interés. Ojalá podríamos hacer más. Yo lo que pienso mientras les escucho y mientras hablo es que siempre podemos y podríamos hacer más. Y seguramente nos hemos equivocado en muchas cosas. Yo no quiero dar la imagen aquí de que nosotros hemos acertado en todo, ni mucho menos. Nos hemos equivocado muy posiblemente en más cosas de las que hemos acertado. Pero les garantizo que todo ha sido de buena fe y siempre pensando en el bienestar de nuestros compatriotas. Ok, doctor. Realmente ha sido interesante conversar con usted, claro, sin esconder nada. Y no pierde la esperanza de que lo lleven al Congreso, a la Asamblea. Nunca pierdo esa esperanza, porque a los buenos ministros les llevan, entonces hay que hacer los méritos, cuidar el país, denunciar las falacias del ISPOL, denunciar a los asambleístas que se están llevando, como hizo María Paula, y después de todo eso le quieren hacer un juicio político por las bombas caducadas. ¿Qué intereses habrá detrás, no? Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho que nos haya atendido en esta mañana. Muy amable siempre. Hasta luego. Que esté bien, Vicente.